Bendiciones abundantes para ti en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Te voy a traducir ahora la enseñanza del pastor Prince que se llama La oración que repara tu cuerpo. Esta es la primera parte. Nuestro mundo hoy está incrementalmente lo que el apóstol Pablo dijo en Timoteo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos incrementalmente peligrosos. Pero una cosa es segura, el otro día yo estaba escuchando mi audio. Saben, hay un audiolibro de mi libro La oración de protección del Salmo 91. Solo escuchar los testimonios y las enseñanzas ahí otra vez es tan refrescante. Necesitamos conocer las bendiciones y promesas del Salmo 91 en el mundo en el que estamos viviendo. Así que definitivamente estamos viviendo en estos días que Pablo llamó días peligrosos. Pero hay un lugar en Cristo donde podemos ser protegidos. No solamente tenemos que mirar lo que está ocurriendo, tenemos que orar. La oración es algo que tú necesitas para ti mismo, para sus familias. No sabes qué viene en el futuro, qué tiene reservado el futuro, pero gracias a Dios que Dios sabe todo desde el final hasta el principio, desde el principio hasta el final. Dios está en la zona fuera del tiempo. Es por eso que Dios nos dio esta oración y directamente voy a llamar su atención al hecho de que la primera cosa en el nacimiento de la iglesia, 2000 años atrás, la primera cosa que Dios les dio fue un lenguaje de oración. Qué cosa tan hermosa. Miren esto en Hechos 2:1. Y tengo aquí mis versículos en español. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Noten que el versículo 1 dice que cuando el día de Pentecostés se cumplió, dice en inglés. Saben que el primer Pentecostés, de hecho, fue cuando Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Ese fue el primer Pentecostés. Cualquier persona judía te puede decir eso, que conoce las fiestas judías. Eh, La primera fiesta de Pentecostés fue cuando se dio los 10 mandamientos, cuando se dio la ley en el monte Sinaí. Y también hubo una tempestad de viento. Había relámpagos, había fuego, y aquí, cuando el día de Pentecostés se cumplió en el nuevo pacto, Dios dio no la ley, sino el Espíritu, y no en el monte Sinaí, sino en el monte de Sión. Amén. Y también hubo lenguas como de fuego. Acá, cuando Dios dio la ley, 40 días después, 3000 personas murieron al pie del monte Sinaí. Acá, cuando Dios dio el Espíritu en el día de Pentecostés, Pedro se puso de pie, predicó y 3000 personas fueron salvas. 3000 murieron, 3000 fueron salvas. La ley mata, pero el Espíritu da vida. No hay nada malo con la ley es santa, la ley es de Dios, la ley es justa, pero la ley no puede hacer a nadie justo, la ley no puede bendecir a nadie. La ley dice, tú tienes que obedecerme por completo antes de que pueda bendecirte. La ley no puede santificar o hacer santo a nadie. Hay gente que cree que puede llegar a ser santo guardando la ley. La ley fue diseñada de una forma para mostrar tus imperfecciones, como la plomada muestra el, a cualquier edificio, cualquier estructura si está desviada de la línea recta.
De la misma forma, la plomada de la ley de Dios muestra cómo nosotros somos, cómo estamos pervertidos y cómo nos hemos desviado. No podemos compararnos unos a los otros, con el uno con el otro. No podemos compararnos entre nosotros mismos, debemos compararnos con Dios y todos nosotros somos pecadores. A- Algunos de nosotros cometemos los pecados exteriormente, algunos interiormente, y todavía es pecado. Así que todos somos pecadores. Y voy a decirles cuánto Dios nos ama. Es asombroso cuánto Dios nos ama. Estaba leyendo el otro día, cuando llegué a este pasaje que dice, cuando llegué a este pasaje que dice que agradó al Señor aplastar a Jesús, y esto está en Isaías 53. Agradó el Señor, y esto está en la versión autorizada, mayugarlo. Agradó al Padre mayugar a Jesús. Ahora, yo entiendo que el Padre nos ama, Dios nos ama y Dios envió a su Hijo, que nos ama también. Y yo sé cuánto el Padre ama al Hijo. Dos veces la Biblia dice en los Evangelios, cuando Jesús salió de las aguas del río Jordán, las aguas del bautismo, el Padre abrió los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y otra vez abrió los cielos. Y esto fue en el monte de la transfiguración, y Dios habló y Dios dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Dios ama a su Hijo. Y aún así no puedo entender este versículo en Isaías que dice que agradó al Padre aplastar a su Hijo. Por un largo tiempo yo no pude entender esto. Y yo sé que cuando Jesús obedece al Padre, yo amo la forma en que Jesús le dijo a sus discípulos en el aposento alto. Él dijo, como mi padre me dio el mandamiento, así hago. Salgamos de aquí o vámonos de aquí. Y vámonos de aquí, eso significa que iba a la cruz. Él estuvo dispuesto a morir en obediencia a su Padre, no solamente porque nos ama, sino porque él estaba obedeciendo al Padre. Y Jesús dijo, ahora hay un nuevo motivo para que Dios le amara. Por eso mi Padre me ama, dijo, porque doy mi vida, porque entrego mi vida. Así que el Padre siempre amó al Hijo, ha amado al Hijo, incluso antes de que fuéramos nosotros creados, Él amó al Hijo. Él era su diario deleite. Y aún así yo no podía entender cómo agradó al Padre aplastar a su Hijo. Así que yo le pregunté esto al Señor muchos años atrás, y después un día recuerdo, creo que fue durante el tiempo de Navidad, cuando fuimos a hacer compras de última hora, como muchos de ustedes hacen. Y en aquel tiempo Jessica tenía 3 años. Estacionamos nuestro auto en un estacionamiento exterior en algún lugar y fuimos al centro comercial y estábamos a una distancia larga. En el camino de regreso, teníamos un montón de cosas que cargar. Wendy tenía las manos llenas de bolsas, y yo también estaba con ambas manos con paquetes, y Jessica ya estaba cansada. Así que, por supuesto, el padre fuerte quería cargar a su hija. Ella quería dormir, así que yo la levanté con mis manos llenas, y casi inmediatamente ella se quedó dormida en mi brazo, en mi hombro. Yo podía escuchar su respiración profunda, y me di cuenta que donde había estacionado el auto estaba bastante lejos. Está bien cuando llegas, tú estás lleno de energía, no estás cargando nada, tú puedes quedarte lejos, pero después dije, ay, Dios mío, cada paso era una lucha, especialmente cuando tienes un querubín pesado, muy hermoso y adorable, pero ella era pesada. Y después yo podía, de hecho, aliviar mi dolor bajándola. Tendría que despertarla y hacerla que caminara, pero yo la amo tanto
que yo sentí mientras la cargaba con un brazo, con mis brazos llenos de bolsas y las manos de Wendy también llenas de bolsas. Yo sentí que mi brazo se estaba durmiendo, entumeciendo, y eso no era tan malo. El siguiente estado fue peor. Comencé a sentir punzadas y pinchazos. Yo la estaba sosteniendo mientras temblaba y todo el tiempo yo podía escuchar su respiración profunda y yo la amo tanto. Después me di cuenta que Isaías 53 abre diciendo que agradó al Señor aplastarlo. Abre diciendo a quien se revela el brazo del Señor. En otras palabras, a quien Dios le revela a su hijo. Aquí llama a su hijo su brazo. Y me di cuenta que Dios estaba respondiendo a mi oración para entender qué es lo que Él quería decir. Él me preguntó, ¿amas a tu hija? Y yo le dije, sí, mucho, que yo prefería aplastar mi brazo que despertarla. Y me di cuenta que Dios aplastó a su hijo por amor a nosotros. ¿No es asombroso cuánto Dios nos ama? Y eso es algo que tú no aprendes de la religión, tú aprendes del evangelio, de las buenas nuevas, una revelación de qué tan bueno es Dios. Tú puedes recibir esto y permítanme decirles esto, incluso lo que les estoy diciendo ahora para entender que Dios es bueno, no podemos entender qué tan bueno es Dios. Podemos tener un destello como lo tuvimos ahora. Y eso es un don de su bondad para ayudarnos a entender qué tan bueno es Él. Alabado sea Dios. Este no es mi mensaje, ¿ok? Quiero compartir con ustedes algo que creo que va a ayudarles. Hay tantos beneficios en esto. Estamos hablando del nacimiento de la iglesia y de cómo Dios los llenó con el Espíritu en el primer Pentecostés y como en el primer Pentecostés 3,000 personas murieron. En el nuevo Pentecostés, 3,000 personas fueron salvas. La ley mata, pero el Espíritu da vida. La ley demanda justicia, la gracia suple justicia. Bajo la ley, Dios habla acerca de las patéticas obras del hombre. Las obras del hombre no harás, no harás, no harás, no harás. La razón por la cual Dios dio la ley es porque Dios sabía que somos tan orgullosos que no pensamos que somos pecadores. De hecho, algunos de nosotros, de eso espero, pensamos, ay, no somos tan malos, no somos pecadores, pero permítanme decirles algo, todos nosotros somos pecadores, todos nosotros hemos roto los 10 mandamientos, si no en hechos, en el corazón, en la mente. Todos somos pecadores. Alabado sea Dios. Digan amén. Pero Dios nos ama. Y Dios nos amó cuando estábamos en nuestro peor momento. Él dio a su Hijo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así que aquí Dios está hablando de que bajo la ley habla de las obras de los hombres. No harás, no harás, no harás esto, no harás esto, no harás lo otro. Obras del hombre, pero cuando la gracia vino en el día de Pentecostés en el monte Sión y 3,000 personas fueron salvas, se trata todo de el énfasis aquí. Vamos a ver más abajo. Y cretenses y árabes, y está leyendo Hechos 2:11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En inglés dice las maravillosas obras de Dios. No más las pequeñitas obras del hombre, sino las maravillosas obras de Dios. Amén. Así que no se trata más de qué tan malo es el hombre, se trata de qué tan bueno es Dios. No se trata de qué tan corto se ha quedado el hombre, se trata de cuánto Dios ha corrido para alcanzarte hasta donde tú estabas, cómo ha recorrido grandes territorios para bendecirte, para amarte, para salvarte. No se trata acerca de la maldad y la pecaminosidad del hombre. Se trata todo de la hermosura, de de las glorias y las excelencias de nuestro Dios. Aleluya.
¿Qué énfasis debería haber en nuestra predicación? Y muchas veces pienso que permanecemos de este lado tanto tiempo que desalentamos a la gente al punto de que no pueden ni siquiera tener una visión de Dios y ven a Dios como un Dios crítico y castigador, cuando todo lo que Dios es amor. Aleluya. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Y noten aquí que dice que las lenguas hablaban las maravillosas obras de Dios o las maravillas de Dios. Cuando tú hablas en Dios, tú estás proclamando las maravillosas obras de Dios. Tú estás agrandando tu espíritu. Ahora voy a compartir con ustedes algo acerca del hablar en lenguas que va a ayudarles tanto en el área del estrés, ansiedades, preocupaciones, ataques de pánico, como también problemas físicos en términos de enfermedades, padecimientos crónicos, incluso enfermedades, padecimientos crónicos y enfermedades de largo término. Y las lenguas son de Dios. Y aquí y allá ustedes me escuchan decir que es un arma de Dios, un instrumento del cielo, hecho en el cielo. Cuando Dios da algo como el oxígeno, es asombroso. Cuando Dios da algo, ¿saben? Ahí tiene innumerables usos. Como el oxígeno puede ser usado, por supuesto, para vivir, para que tú respires, para tus pulmones. Y también puede propulsar maquinaria y vehículos y taladros neumáticos, por ejemplo. La palabra neuma es aire, viento. Y el aire puede propulsar botes y barcos. Puede tener innumerables usos solamente de una creación de Dios, el aire, ¿verdad? Cuando el hombre crea una cosa y después tiene que crear más cosas para mantener esa cosa que creó, como tu smartphone o teléfono celular, teléfono inteligente. Cuando llevas tu smartphone y viajas a donde sea que vayas, tienes que llevar tu cargador, ¿verdad? El hombre creó la computadora y tiene que crear todo lo demás que va con la computadora. Es por eso que en mis viajes mi cuarto de hotel luce como un pequeño hospital, con todas clases de tubos saliendo aquí y allá, y con unas luces especiales. Las luces en los cuartos de hotel son terribles. Creo que los cuartos de hotel están diseñados para ser románticos, pero yo junto al pastor Daniel, el pastor Lawrence y algunas veces el pastor Mark ahí, definitivamente eso no es romántico. Y ellos saben que es difícil para mí preparar mis mensajes y todo eso, si voy a hablar en una conferencia, y yo necesito bastante luz. Así que siempre traen para mí algún soporte para una lámpara o algo así que ayude a iluminar mi lectura, alumbrar mi lectura. Y tenemos un montón de enchufes y cables por todos los lugares y hay muchas cosas que mantener. Esta es la creación del hombre. El hombre crea algo y hay un montón de cosas que mantener. Dios creó una cosa y tiene un solo uso. Dios es un dador. Así que Dios dio el don de lenguas. Hoy voy a enfocarme en un beneficio, pero yo creo que creo que muchos de nosotros nos hemos visto robados. Tú puedes tener o haber entendido esa palabra, pero el diablo pudo haberte robado de esa cosa. Y el diablo viene a robarte esta palabra y es el de los muchos beneficios de hablar en lenguas, por ejemplo. Y voy a hablar de esto en las semanas que viene. Digamos que tú estás orando por tu hijo y la escuela se va a abrir esta semana, ¿no es cierto? Y todos los padres dicen aleluya. Así que la cosa es que tu hijo va a la escuela, pero digamos que tú estás orando y de pronto tu oración cambia, tú estás orando en inglés, tú estás entendiendo lo que estás diciendo
y el Espíritu te está inspirando, te está dando una visión acerca de un accidente inminente que va a ocurrirle a tu hijo. ¿Qué harías? Por supuesto, orarías por la protección de tu hijo, ¿verdad? Pero no solamente eso, conociendo la propensión de la naturaleza humana, tú no querrías orar solamente por tu hijo, sino que dirías, esta semana no vas a la escuela. Amén. ¿Por qué? Porque tendrías miedo de lo que sabes ahora. Algunas veces lo que sabes puede causar que tengas miedo, pero, pero supongamos que tienes un lenguaje del cual tú no sabes que estás orando por esto, que el diablo ha planeado algo de tal forma para dañar a tu hijo y que él está preparando a este conductor ebrio. El diablo lo está preparando al mismo día y al mismo tiempo que tu hijo está saliendo. Él está preparando todo eso y tú estás orando por esto, tú estás orando, tú estás cantando, ay, Señor, oro por mi hijo, oro porque este borracho, conductor ebrio no se tropiece con mi hijo, no esté ahí, que mi hijo esté en el lugar correcto, en el momento correcto, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú estás cantando, tú estás feliz, estás cocinando, tú estás cambiando pañales o estás haciendo tu trabajo y tú estás orando por tu hijo, quien está en peligro esta semana que viene y tú no lo sabes. ¿Qué es más estresante? ¿La primera oración en inglés o la oración en el espíritu? Por supuesto, la que haces en inglés, porque tú estás orando por el futuro y no sabes qué va a pasar. Amén. Yo no puedo comenzar a decirles cuánto Dios, de qué forma Dios dio a luz este mensaje de la gracia, de este redescubrimiento del mensaje de la gracia durante una sesión que yo tuve orando en lenguas. Si Dios me hubiera dicho tiempo antes, cuando yo estaba en la secundaria, que yo iba a dirigirme a millones de personas, literalmente por todo el mundo, vía televisión y todos los medios, yo definitivamente hubiera renunciado. Yo no hubiera querido estar en el ministerio para nada. Yo tenía tanto miedo de las multitudes. Pero yo aprendí a orar en lenguas y yo estaba orando por mi futuro y un día mientras estaba de pie delante de miles de personas, Dios me dijo, esto es por lo que tú oraste 10 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás. Así que cuando oramos en el Espíritu, estamos orando más allá de cualquier atadura y de las limitaciones de nuestro conocimiento. Estás orando por el futuro. Tú puedes orar por el futuro, incluso por el pasado, cuando ese miedo vino. Tú no sabes qué estás experimentando ahora. No puedes quizás sacudirte ese miedo, esa timidez. Y el Espíritu Santo te está ayudando a alcanzar y a sanar esa parte en ti. Dios es capaz de alcanzar el futuro y tocar eso, porque Dios está fuera del tiempo. Eso es exactamente lo que pasa. Él está fuera del tiempo. Es por eso que la cruz, en lo que a Dios concierne, ocurrió solo ayer. La frescura debe estar ahí cuando tú tomas la comunión. No es algo que ocurrió 2000 años atrás. Ese es un lenguaje y una comprensión de la idea del hombre del tiempo. Dios vive fuera del tiempo. Así que amigos, escuchen, cuando tú oras en lenguas, hoy me voy a enfocar en un beneficio, no acerca de intercesión. El beneficio es cómo edifica tu cuerpo y te mantiene en un lugar donde tú eres edificado. Entonces el estrés, la preocupación, la ansiedad, la angustia y los ataques de pánico no van a tener más victoria sobre tu vida. Tú vas a ser libre de adicciones e incluso ser libre de enfermedades físicas. ¿Están listos? Podemos enfocarnos en esta sola área primero
Y en los días por venir, si el Espíritu de Dios nos guía a enfocarnos en eso, nos vamos a enfocar en otros beneficios. Hay innumerables beneficios, como dije, un solo don y tiene asombrosos beneficios. Primero, quiero decir rápidamente que hay ciertas denominaciones que dicen, bueno, no ores en lenguas, eso es del diablo. Si oras en lenguas, estás orando al diablo. Todo lo que tienes que hacer es leer Primera de Corintios 14, versículos 2 y 3, donde dice claramente que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. No al diablo, a Dios. Y esta misma gente va a decir, debemos guiarnos por la palabra de Dios, debemos ir por la Biblia. La Biblia dice que aquel que habla en una lengua no conocida no habla a los hombres, sino a Dios. Tú tienes una línea directa con Dios mismo. Aleluya. Así que pon a un lado las opiniones de los hombres, pon a un lado todas las prejuicios denominacionales y vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. A descansar. Jesús mismo dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ellos hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y van a sanar. Esa misma gente que no cree en el hablar en lenguas, invariablemente siempre esto está conectado. Si no creen en el hablar en lenguas, no ven los dones de sanidad operando. No ven la sanidad surgiendo bajo su ministerio. Así que ellos tienen excusas para eso, pero están siempre atados. Aquellos que creen en el hablar en lenguas ven un montón de sanidades ocurriendo en su ministerio. Amén. Bueno, a mí no me importa, Pastor Prince, te va a importar cuando tu hijo esté enfermo un día y la ciencia médica no tenga cura. Vienes y me dices entonces si no importa. Así que vamos a poner a un lado todos estos prejuicios denominacionales y vamos a guiarnos por la palabra de Dios. ¿Puedo tener un gran amén? Primera Corintios 14, 4 dice, aquel que habla en lenguas se edifica. Asimismo se edifica. Digan edifica. La palabra edifica está hecha de la etimología. La etimología de esta palabra viene de dos letras latinas. Edifica. Edis es de hecho una casa, un edificio. Edificar puede referirse a un edificio, a una torre de edificios, un edificio grande. Así que la palabra edifica, la etimología es del latín edis, que es casa o edificio, y ficaré, de la palabra construir, edificar. Las pones juntos y es la palabra construir o reparar, edificar una casa. Hoy decimos edificar en términos de, Pastor Prince, su mensaje hoy fue muy edificante. En otras palabras, que fue moralmente confortable, moralmente inspirador o lo que sea, pero no pensamos en términos físicos. Pero la palabra raíz, de hecho, es física, pues se está refiriendo a un edificio. De hecho, en el griego, esa palabra aquí, edifica, es la palabra oikodomio. Oikos es una casa, un edificio, y domio es edificar este edificio. Amén. Domio en Italia. Puedes ver un montón de domio, de edificios. Domio. Oikos domio. Edificar la casa. Bueno, Pastor Prince, nosotros no somos casas. Lo somos. Somos templos. ¿Sabes qué parte de ti es un templo? Mi espíritu. Esto es lo que se te ha enseñado. Pero el espíritu no es un templo, el cuerpo es un templo. Mira en Primera de Corintios 6, 19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo. ¿Tú qué? Tu cuerpo es el templo. Yo sé que el espíritu habita en nuestro espíritu, pero no dice que tu espíritu sea el templo. No vas a encontrar en ningún lugar en la Biblia que diga que tu espíritu es el templo. Dice que tu cuerpo es el templo.
Tu soma en griego, tu cuerpo, no tu psyche. Muy bien, no tu pneuma, tu soma, psicosomático, condiciones psicosomáticas de que vienen de tu mente, pero soma es cuerpo en griego. Así que no sabes que tu cuerpo es el templo, y esta palabra templo aquí no está hablando de la parte exterior del templo. La palabra templo aquí habla del santo de los santos y del lugar santo. Esto es literalmente el santuario. Tu cuerpo es el santo de los santos. Tu cuerpo es el santo lugar de Dios. Tu cuerpo es el templo de Dios, y Dios quiere su templo hermoso. Dios quiere su templo limpio. Dios quiere su templo santo. Dios, la palabra entero, saludable, viene de la palabra griega HELTE, que es completo, saludable, sano, saludable, completo. Dios quiere que tu cuerpo esté completo. Amén. Así que entonces, Dios entonces diría, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Me están escuchando? Así que vamos a 1 Corintios 14:4, que dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Oikodomio. Otra cosa es que el error que hemos hecho, y yo crecí con grandes maestros que me enseñaron a hablar sobre el hablar en lenguas, pero yo creo que donde está el énfasis equivocado es en esto, que cuando oras en lenguas, tú estás cargando o recargando tu espíritu. Ahora, gracias a Dios que tu espíritu está siendo recargado, pero no solamente tu espíritu. Dice ahí que el que habla en lenguas no dice que edifique su espíritu, dice que a sí mismo se edifica. Que a sí mismo, ¿qué quiere decir? Que todo tú, ¿qué parte de ti es el templo? Tu cuerpo, especialmente tu cuerpo. ¿Por qué es esta enseñanza importante? Porque si predicamos así, la gente va a saber que cada vez que hablamos en lenguas y el diablo te dice, no, no, no hagas eso, detente, y te desalienta para que dejes de hacerlo, y no se dan cuenta que ellos están deteniendo su salud, están deteniendo su completitud, están deteniendo que esa salud florezca rápidamente. ¿Me están escuchando, gente? Así que es importante que escuchemos la palabra. De alguna forma la gente tiene esta idea que cuando oran, solamente tu espíritu está siendo edificado o cargado. Creo que esta idea viene de este capítulo, pero el capítulo 14 dice que si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Cuál parte de ti está orando? Tu espíritu está orando. Así que ellos piensan que, esta es la parte que Dios está cargando. No, te está diciendo qué parte de ti está orando cuando oras en lenguas. Cuando oras en inglés, tu mente debes formular palabras. Así que tu mente está orando, pero cuando tú oras en lenguas, ¿qué parte de ti está orando? Tu espíritu está orando. ¿Me estás escuchando? Tu espíritu es el que está orando. No dice que tu espíritu es aquel que está siendo edificado. Dice que tu espíritu es el que está hablando o está hablando. Vamos a ver otra vez, 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y esa palabra edifica, oikodomio, significa edificar, construir o reparar una casa, un edificio. Y tu persona es el templo, el cuerpo. Eso significa que cuando oras en lenguas, tú estás preparando, tú estás edificando, tú estás construyendo, tú estás reparando tu cuerpo. Mujeres, ¿por qué se ponen maquillaje? Ok, ¿por qué se ponen maquillaje? Bueno, no, maquillaje no. ¿Por qué se ponen humectantes?
para reparar, para reparar. Todo se trata de reparar, ¿verdad? Y el humectante, bueno, es humectante, pero si tienes algo que puede reparar mejor, pues qué bien, ¿verdad? ¿Verdad? Les está preguntando, nadie contesta y dice, ay, Padre, perdona a todos estos mentirosos aquí en el nombre de Jesús. Bueno, una vez más, nos ponemos cosas para reparar, ¿verdad? Ahora creemos que si nosotros ingerimos una píldora, una cápsula para la hermosura, es mejor que la hermosura venga desde adentro, ¿verdad? Dios tiene una forma mejor. Yo te voy a decir que tu cuerpo y que tu rostro también es el templo de Dios. Y la Biblia dice que puedes reparar tu cuerpo a través de orar en lenguas. ¿Me están escuchando? Muy bien. Vamos a más adelante en el mismo capítulo, en el capítulo 21, y el apóstol Pablo está citando del Antiguo Testamento, del profeta Isaías específicamente. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Desafortunadamente, un segmento de la gente de Dios no lo está escuchando cuando cuando se trata de hablar en lenguas. El contexto aquí es lenguas, porque dice en el versículo siguiente en 1 Corintios 14:22, porque las lenguas son una señal. Así que es muy evidente, muy claro que está hablando de hablar en lenguas. Está citando el Antiguo Testamento. Donde sea que el Espíritu Santo cita el Antiguo Testamento, vas a hacerte mucho bien. Va a haber un gran beneficio si vamos a ver la cita. Así que vamos a ver la cita en el Antiguo Testamento que está en Isaías 28. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Algunas veces han sentido que su hablar en lenguas es como lengua de tartamudos. Ti, 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 ti. Shabari, shibari, 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 shibari. Y tú puedes decir, pastor, mi lengua no es como la lengua del pastor Lawrence, que es tan suave, tan fluida. Hey, tú has obtenido la prioridad. Tienes una lengua de tartamudo. El pastor Lawrence y el pastor Mark tienen otra lengua. ¿Y quién es el que está hablando? Dios está hablando. Dios está hablando a esta gente. A quien Dios ha dicho ahora, miren esto, ahora aquí viene un beneficio adicional. Es por eso que nos hace tanto bien mirar las referencias, y el contexto aquí dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, y este es un artículo definido, el reposo, manuka. Este es el reposo. Dad reposo alcanzado. Y este es el refrigerio, el maguía, refrigerio. Y aún así no irán. ¿Saben? Dios te está ofreciendo un reposo, un refrigerio, un R, un reposo y un refrigerio. Chicos, ustedes saben, ¿verdad? Después de que cuando cumplieron con su servicio militar del otro lado del mar, ustedes tienen esos días R de refrigerio y de reposo. Literalmente tienen tiempo de refrigerio y de recrearse. Aquí dice que esto es el reposo y el refrigerio de Dios. Dios está diciendo, este es el descanso. Ahí tiene un artículo definido. Y la palabra descanso aquí es de hecho la palabra manuka. Esto les recuerda o es similar a la miel manuka. La misma pronunciación, manuka. Manuka. Este es el menuca. En otras palabras, este es el lugar de descanso.
En medio de un mundo lleno de estrés, de ansiedades, de malas noticias casi cada día. Hay malas noticias, hay falsas noticias y toda clase de noticias puestas en medio y acerca de guerras y rumores de guerras y toda clase de terror, de ataques terroristas y cosas como esa. Es muy fácil para nuestros corazones tener miedo. Y Dios dice que hay un lugar llamado Manuka. Este es el descanso y el contexto entero se está refiriendo ahí a una lengua tartamuda en otra lengua. Cuando tú, a labios tartamudos con otra lengua, cuando tú hablas en lengua, tú literalmente estás tranquilizándote a ti mismo. Tú estás llevándote a un lugar de descanso y esta palabra y este lugar de descanso, Dios dice, este es el lugar que hace descansar al cansado. Un montón de gente está cansada, está con una carga desgastada, fatigada. Si lees Daniel, el libro de Daniel dice que el espíritu del anticristo en los últimos días o en los días finales va a desgastar, a fatigar a los santos, a abatir a los santos de los últimos tiempos, a los santos del Dios Altísimo. Esto sucedería en los últimos días. Una de las cosas que el diablo hace es que simplemente te desgasta, te desgasta. Lees cosas en las redes sociales y eso te desgasta. Escuchas malas noticias y eso te desgasta, te fatiga, te abate. Que escuchas que se llama al bien mal y al mal bien, eso te desgasta. Así que parte de las señales de los últimos tiempos es este desgaste. Pero la Biblia dice que este es el descanso. Dice, ah, este es el reposo, date reposo al cansado, este es el refrigerio. Y la palabra refrigerio es nuac, menuca es sustantivo y nuac es un verbo. Nuac es del nombre Noé. Y cuando la gracia se mencionó por primera vez, dice que Noé encontró gracia. En otras palabras, el descanso encontró gracia en los ojos del Señor. Dios ama cuando tú descansas. Cuando tú descansas, tú estás diciendo, Dios, yo confío en ti. Dios, yo no estoy trabajando, pero tú estás trabajando. Yo no estoy haciendo, pero tú estás haciendo. Dios ama eso. Es por eso que el descanso encuentra gracia en los ojos del Señor. El descanso, Manuka, es también el lugar de la tierra prometida para el creyente hoy. En el Antiguo Testamento, la tierra prometida era una tierra donde ellos iban a entrar, a una tierra donde iban a beber de pozos que ellos no habían acabado, iban a comer de viñas que ellos no habían plantado, iban a vivir en casas que ellos no habían construido. En otras palabras, la tierra prometida era una tierra literal en la cual ellos no habían hecho la obra. Amén. Como el descanso, ellos simplemente iban a entrar. Pero ¿cuál es nuestro descanso hoy? Nuestro descanso en Hebreos dice, habla del descanso de Dios, dice, esta misma palabra, menuca, en Salmos dice que Dios juró en mi furor, refiriéndose a los hijos de Israel que no entraron a la tierra prometida. Yo les acabo de decir ahora que les había dado una tierra donde fluía, no solamente estaba llena, sino que fluía. Tenía una superabundancia y había un excedente fluir con miel y con leche. Y ellos dijeron, no, 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 Dios nos odia, por eso nos trajo a esta tierra. Y esto rompió el corazón de Dios y Dios dice, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. En hebreo, menuca. Y la cosa interesante es que Hebreos 4 habla de este mismo pasaje y dice que trabajemos por tanto para entrar en el descanso.
Yo me pregunto si ese descanso es orar en lenguas. Orar en lenguas algunas veces es como un trabajo, porque oras, horas y horas. Y después de un día la gente te pregunta algún cambio. Sí, tengo la boca seca, tengo mi lengua cansada. Y después horas, horas y horas. Y por otros 2 días y te dicen algún cambio en tu cuerpo, ¿cuál es? Estoy cansado. Y espiritualmente parece que nada está ocurriendo y hay un ataque espiritual en ti. El diablo está diciendo, basta, date por vencido, deja de hacerlo, basta, basta, detente. Y todavía estás orando en lenguas y de pronto te das cuenta que algo está ocurriendo, pero es en lo más profundo primero. Mucho antes de que Dios remueva tu enfermedad, mucho antes de que Dios remueva tu depresión, mucho tiempo antes de que Dios destruya esa adicción en tu vida a través de tu oran en lenguas. Primero que todo, los primeros días yo creo que Él está lidiando con tus miedos, con tus ataques de pánico, con tus ansiedades, con tus depresiones, con tu estrés. Y es por eso que después de que oras en lenguas, después de unos días, dices, el dolor todavía está ahí, la condición todavía está ahí. No, Dios está tratando las cosas, lidiando desde adentro. Les voy a mostrar más de esto y les voy a decir, y gente, escuchen con atención. El estrés ha llegado a ser un problema real, especialmente en estos últimos días. Jesús dijo que el corazón del hombre, yo creo que se está refiriendo al corazón literal. Es difícil encontrar cuando la Biblia se refiere al corazón literal o al corazón espiritual porque ambos usan la misma palabra cardía en griego. Así que Jesús dijo en el corazón cardía iba a fallar, a desfallecer, a causa del miedo de ver lo que está ocurriendo en la tierra. Así que tengan cuidado cuando miren las noticias y cosas así. No estamos diciendo que metas tu cabeza en la arena como un avestruz y fingir o pretender que las cosas no están pasando. No, tenemos que estar conscientes, pero tenemos que tener ese descanso desde interior para que no llegues a estar deprimido desde afuera. Ahora voy a leer para ustedes. Me gusta leerles los últimos descubrimientos. De hecho, uno de los descubrimientos los compartí en mis mensajes pasados durante los años, pero a mí me gusta leerles los descubrimientos más recientes. Y esta es la séptima edición que lanzó un periódico llamado Datos Científicos del Cerebro. Y esto fue sacado por la Sociedad Médica de la Neurociencia. Un estudio del cerebro y del sistema nervioso. Así que esta es la séptima edición porque tienen nuevos descubrimientos. Ustedes saben que los científicos todavía están estudiando el cerebro. ¿Sabían eso? Muy bien. De estos datos científicos. Esto es lo que ellos dicen. Permanecer frustrado en una línea del supermercado o sentado en un atasco de tráfico, en un embotellamiento, ¿qué tiene en común con huir de depredadores como se hacía en los tiempos tempranos de la humanidad? Así que todos entendemos, ¿verdad? Quiero decir, hacer una línea para venir a la iglesia, para entrar a la iglesia, una línea para el supermercado y todo eso. ¿Qué tiene que ver esto con huir o pelear, con una respuesta para huir y pelear, verdad? Claramente estas actividades son muy diferentes, pero aún así provocan las mismas respuestas en el cuerpo. La liberación de hormonas. Y estas hormonas son glucocorticoides y epinefrina, dos secreciones químicas.
2 hormonas que son liberadas por tus suprarrenales para mejorar la memoria, aumentar la función inmunológica, mejorar la actividad muscular y restaurar el equilibrio fisiológico. Bajo periodos largos de tiempo o prolongados de tiempo, por un tiempo está bien. Sabes, cuando ves una serpiente y la serpiente tiene esa cara horrible, tú no le dices, ay, hola, ¿cómo estás? Yo no quería atravesarme en tu camino. No, tú corres. Las glándulas suprarrenales liberan tus corticoides y todo eso, y tu epinefrina para hacerte huir, correr. Amén. Así que tu presión arterial se eleva, tu ritmo cardíaco se eleva y tú corres. Eso es huir o pelear. Pero aquí está hablando de periodos prolongados de tiempo. Si todo en la vida, incluso conducir en las calles de Singapur o conducir en las calles de Dallas o donde quiera que te encuentres, si todo te frustra, si todo te pone ansioso. Mi esposa me recordó de esto el otro día. Si todo, especialmente cuando estoy conduciendo, si todo que te estás produciendo frustración y estás hostil acerca de eso, entonces escucha. Bajo periodos largos de tiempo, mientras estas hormonas continúan siendo liberadas, las consecuencias pueden ser negativas. La memoria es impactada, las funciones inmunológicas son suprimidas y la energía se almacena como grasa. Una sobreexposición a los glucocorticoides guía a músculos débiles. Elevados glucocorticoides y epinefrina, que contribuye a la hipertensión, que es una presión arterial alta, arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias. Estoy haciendo mi mejor aquí. Epinefrina también incrementa la liberación de químicos en el cuerpo que causan inflamación, añadiendo al cuerpo cargas de estrés. Esta continua actividad química puede guiar a la artritis y acelerar el envejecimiento del cerebro. Estos descubrimientos o hallazgos se han encontrado en muchos experimentos. En ratas envejecidas se ha encontrado que se han visto afectados en su hipocampo, en el área del cerebro importante para aprender, para las emociones, como resultado del incremento de corticoides, como el resultado de la secreción de corticoides durante largos periodos de tiempo. La larga exposición o la prolongada exposición a los glucocorticoides también aumenta el número de células dañadas en un derrame cerebral. Y también promueve la baja de neuronas en el cerebro, un decremento en las neuronas del cerebro y el tamaño del cerebro. Está hablando de los fetos específicamente. Si estás embarazada o si estás a punto de dar a luz, no estés estresada. ¿Qué es lo que tú haces? Muy bien. Es más,
Los científicos han identificado que una variedad de estrés hace desórdenes, produce desórdenes incluyendo la alta presión arterial, el bloqueo de arterias, impotencia, la pérdida de deseo sexual en varones y irregulares ciclos de menstruación en las mujeres, colitis y diabetes en la edad adulta. ¿Esto es familiar en estos días? El estrés también puede contribuir a dormir menos. Y cuando la gente se ve atrapada en un círculo vicioso con los elevados corticoides, disminuyen la calidad de sueño. Y la privación del sueño levanta o eleva los niveles de glucocorticoides. Así que esto es datos científicos por la Sociedad de la Neurociencia. Ahora, muchos de ellos, por supuesto, no están tratando con lo sobrenatural, no pueden, ¿verdad? Les voy a decir, la forma del diablo o la táctica del diablo es siempre estresarte. El diablo está tratando de desgastarte, de fatigarte. No puedes pelear contra fuerzas sobrenaturales con medios naturales. Tú puedes disminuir o poner a un lado por un momento los síntomas exteriores del estrés. Puedes tomar medicamento. También es medicamentos o píldoras para la ansiedad. Hay también tabletas para dormir. Y doy gracias a Dios por los doctores y la gente que se toma el tiempo para aliviar el sufrimiento de la humanidad. Gracias a Dios por eso, pero hay una cosa, que si tú estás lidiando con el diablo y lo sobrenatural, tú tienes que tener medios sobrenaturales o armas sobrenaturales del cielo. Vino esta arma. Dios dice que este es el descanso y el refrigerio. Cuando tú hablas en lenguas, hay una liberación, hay un reposo, hay un desatar de nudos que está ocurriendo en el interior. Tú necesitas medios sobrenaturales. Sí, los medios para combatir el estrés y los ataques de pánico y la depresión y la ansiedad dependieran de que tú estuvieras en un solo lugar donde están corriendo un río y hay un paisaje verde y una montaña y todo eso. ¿Sabes qué? ¿Qué va a ocurrir cuando tú regreses al mundo real? Alguna gente tiene el lujo, tiene el dinero y son capaces de poder tomarse el tiempo para ir a algún lugar y relajarse, pero lo hacen por un tiempo, porque donde quiera que vayas, ahí estás tú. Puedes estar en un ambiente hermoso, pero estar preocupado, o en un entorno hermoso y estar preocupado. Así que no puedes depender de eso. Debe haber algo más transportable. Puedes llevar esta arma, este don, a donde sea que vayas. Y lo puedes operar mientras hay sonidos fuertes, mientras están sonando bocinas de los autos, donde están niños llorando, clamando tu atención, en medio de todo el ajetreo y bullicio. Todavía puedes orar en lenguas y experimentar el menuca, el descanso. Esto puede causar que descanses
Esta palabra reposo es la misma palabra que Noé, Noach. Y la primera mención es Noach. El sustantivo es Noé. Y Noach por primera vez fue mencionado cuando el arca reposó en el monte Ararat y la muerte y la fecha fue dada. Y es exactamente la fecha en que Jesús resucitó de los muertos. En otras palabras, el descanso no es posible hasta que Jesús se levantó de los muertos. ¿Han notado que en el Antiguo Testamento David nunca oró en lenguas? Elías nunca habló en lenguas. Ezequías nunca habló en lenguas. Ninguno de los profetas, incluso Daniel, habló en lenguas. Solamente después de que Jesús se levantó de los muertos, por primera vez el don de lenguas fue dado. Podría ser, gente, podría ser que es algo muy único porque está atado con la gracia. Es un don de gracia. Es un don dado en gracia que va a ayudarte en todas tus situaciones de la vida. ¿Puedo tener un gran amén? Cuando oras en el Espíritu, algo ocurre que puede ser científicamente comprobado. En el 2006, y por cierto, esto también está en YouTube, lo pueden encontrar. Los hallazgos que les acabo de compartir no están en YouTube. Eso es de otro estudio, pero YouTube les puede dar un resumen de la versión de esto. Y esto fue hecho por la ABC. Y la Universidad de Pensilvania, un doctor ahí, de todos mis estudios de él o investigaciones, él no es un cristiano, ¿ok? Es el doctor Andrew Newberg. El doctor también, Andrew, es profesor ahí. Es un profesor de medicina nuclear en esta Universidad de Pensilvania y él decidió hacer este estudio de gente que tiene esta actividad que él llama hablar en lenguas. Así que él encontró 5 sujetos en los cuales poner todos estos electrodos para estudiar cómo la sangre fluye en el cerebro. Yo no les voy a decir el título del estudio en YouTube porque ya sé que lo están buscando ahora. Entonces, quizás más tarde les dé el título. Bueno, permítanme decirles qué es lo que descubrió. Ellos encontraron estos 5 sujetos que hablaban en lenguas. Uno puedes decir, bueno, quizá fue pues alguna casualidad o algo, puede ser falsificado, pero 5, sin ellos conocerse el uno al otro y todos hablaban en lenguas. Así que hicieron un estudio para estudiar cómo fluía la sangre. El doctor Andrew Newberg dice, le dijo a la gente de la ABC que de hecho el estudio muestra esto. Cuando tú hablas, tu centro lingüístico está en el lóbulo frontal de tu cabeza. ¿Ok? Así que cuando estás hablando, de hecho, cuando estás pensando palabras, estás cantando algo, tu lóbulo frontal se enciende o la sangre está fluyendo allí. Puedes ver la sangre fluir ahí. Se pueden ver en estas imágenes, en esta pantalla. Puedes verlo. Pero dicen esto. Todas las otras prácticas religiosas, ya sea meditación o cantar himnos, puedes ver la sangre fluir ahí, en el frente. Permítanme usar sus propias palabras. No quiero poner palabras en su boca, así que voy a leer esta cita. Nuestro cerebro, nuestra investigación de imágenes cerebrales nos mostró, y estas son sus propias palabras de las propias palabras de este médico que no es creyente. Nuestra investigación de imágenes cerebrales nos mostró que estos sujetos no están en control
o el centro del lenguaje usual durante esta actividad de hablar en lenguas. ¿Escucharon eso? La Biblia dice que cuando yo oro en una lengua desconocida, ¿quién ora? Mi espíritu. Mi Espíritu Santo está orando. Así que dice que el lóbulo frontal no se enciende. En otras palabras, ellos no están controlando. Y aún así, ellos tienen un control de esto, ellos tienen dominio de esto. Eso quiere decir, ellos no están perdiendo el control de su cuerpo. Y dice esto, estos hallazgos pueden interpretarse como que estos sujetos tienen control de sí mismos, pero están teniendo control de algo más. Si él fuera cristiano, diría de alguien más. ¿Pueden verlo? Nosotros científicamente asumimos que esto está siendo controlado por otra parte del cerebro, pero no pudimos encontrar dónde esto tomó lugar. El hecho de que esto ocurra en todos estos 5 candidatos es muy significativo. Así que esto es muy interesante. Nosotros científicamente asumimos que esto está siendo o está teniendo control en otra parte del cerebro, pero no pudimos ver en dónde esto toma lugar. Así que ¿quién piensan ustedes que está dando las palabras? El Espíritu Santo. Y no pueden encontrar ninguna parte del cerebro que lo esté produciendo. ¿No es esto interesante? Y estos 5 sujetos mostraron el mismo resultado. ¿No es esto magnífico? ¿No es asombroso? Y voy a detener aquí esta parte de esta enseñanza que se llama la oración que repara tu cuerpo. Mi Dios, yo te quiero dar gracias por bendecir nuestras vidas con tu palabra, con tu conocimiento. Gracias por este regalo, Padre, tan maravilloso de hablar en lenguas, por alumbrar nuestro entendimiento, Padre, para aprovechar este beneficio, este regalo que tú nos has dado, esta herramienta, esta arma espiritual que tú nos has dado, Padre, en estos tiempos, especialmente para usarlos en estos tiempos tan difíciles, en los últimos días, Padre, en estos tiempos de guerra, de tanta oscuridad espiritual. Bendícenos, Padre, muchísimas gracias por mostrarnos tu gracia y tu poder y por darnos revelación, Padre, por darnos instrucción acerca de este regalo tan precioso, Padre. Te pido que bendigas a mis hermanos que escuchan esta grabación y te pido que bendigas a aquellos que están deseando hablar en lenguas y aún no lo hacen, Padre. Gracias por llenar nuestras vidas con tu amor, con tu paz y con tu bondad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también te pido que llenes nuestros hogares con tu luz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y quiero alentarte, si tú aún no hablas en lenguas, voy a dejar un enlace en la parte de abajo del video donde te va a llevar a varias enseñanzas sobre el hablar en lenguas. Tú puedes hablar en lenguas. Este es un regalo de la gracia de Dios y tienes disponible el hablar en lenguas. El Padre bendiga tu preciosa vida y nos encontramos pronto. Paz, shalom a ti.